1849 con la fundación de dos partidos políticos, uno conservador de tendencia centralista y otro liberal de inclinación federalista, el país se dividió en dos bloques irreconciliables y la inmensa rivalidad entre ambos tuvo como consecuencia una serie de conflictos en los que durante todo el siglo XIX Colombia sufrió hasta 8 guerras civiles. Al menos, eso sí, en 1851 la esclavitud había sido abolida definitivamente en el país. También durante este periodo, en 1858, gracias a una nueva constitución, la República se orienta hacia una vía más federalista. Así, en 1863, la anteriormente llamada Confederación Granadina pasó a llamarse los Estados Unidos de Colombia. Anda que no les gustaba cambiarse el nombre. Pero bueno, vayamos al caos. En 1899, una revuelta liberal desembocó en la ruinosa y sangrienta Guerra de los Mil Días, como no, entre realistas y conservadores, que concluyó con la victoria de los conservadores y se llevó por delante la vida de entre 50.000 y 100.000 personas. Por si fuera poco, 4 años más tarde sucedió otro desastre para los colombianos, y es que apoyados por Estados Unidos, que tenía grandes intereses en la construcción del Canal de Panamá, los panameños se separaron de la República. No obstante, al principio del siglo XX los colombianos vivieron un corto periodo de paz, en el que la economía prosperaba, sobre todo gracias al café. Así el país gozó de una situación de estabilidad política y social y pudo iniciar el proceso de industrialización. Sin embargo, este proceso se vio frenado a lo bestia por la gran crisis económica de 1929. La inestabilidad volvió a ser el centro del panorama político colombiano, y en 1948 estalló la violencia, la más destructiva de todas las guerras civiles del país, un conflicto que se salió totalmente de madre tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte generó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo, una matanza en la cual el presunto asesino de Eliezer acabó siendo perseguido y linchado por una multitud que arrastró su cadáver hasta la casa del presidente. Generaciones de colombianos quedaron separadas entre ambos bandos políticos, y sus odios heredados contribuyeron a alimentar ataques de venganza muy duros en las décadas siguientes. En las elecciones de 1950 triunfó el conservador Laureano Gómez e instituyó un régimen dictatorial que reprimió con dureza a la oposición, originando, ¿a que no lo esperáis? Pues sí, otra guerra civil. Muchos liberales, para huir de la represión, se vieron obligados a marchar a las montañas, donde constituyeron bandas armadas que serían de especial importancia más adelante. En junio de 1953, un golpe militar llevó al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, que, apoyado por los católicos y los conservadores moderados, quiso instaurar un régimen autoritario. Para echarle, los conservadores y liberales se pusieron de acuerdo por primera vez en su vida, ya se acordaron en el Pacto de Sitges una tregua de 12 años, según la cual se turnarían en el poder por periodos de 4 años. Y lo más importante, el acuerdo también rechazaba a cualquier otro partido político. De esta forma, el ejército destituyó a Rojas Pinilla y asumió provisionalmente el gobierno de la nación, mientras la guerrilla colombiana iba a convertirse en el nuevo problema del país y los partidos políticos de este sistema turnista se pasarían la patata caliente los unos a los otros. Y es que aunque el denominado Frente Nacional contribuyó a aliviar las tensiones entre conservadores y liberales, surgieron nuevos conflictos entre terratenientes y campesinos e indígenas. Sumado a esto, la inspiración de la Revolución Cubana y los nuevos movimientos sociales en la década de los 60 llevaron a la creación de nuevos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN o el M-19. Así las FARC y el resto de guerrillas siguieron creciendo en las siguientes décadas. Eso sí, para combatir a la guerrilla también surgieron otros grupos paramilitares financiados por terratenientes, empresarios e incluso capos de la droga. Poco a poco el paisaje político guerrillero perdió parte de su cariz político y se inclinó cada vez más hacia el narcotráfico y los secuestros. Y como no, nuevos grupos paramilitares pasaron a dar su apoyo a los cárteles persiguiendo a las guerrillas. La prueba más fehaciente de cómo las mafias llegaron a influir en la política nacional fue el triunfo electoral del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien se llevó un escaño en el Senado en las elecciones de 1982. En abril de 1984, el ministro Lara Bonilla fue asesinado por denunciar la situación política de Escobar, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra los narcos, muy impulsada en su momento por Estados Unidos.
Para quitarse problemas de encima durante esta guerra, se firmaron acuerdos de tregua con los movimientos guerrilleros. Sin embargo, estos acuerdos fueron pronto incumplidos. De hecho, los guerrilleros llegaron a robar la espada de Simón Bolívar y tomaron el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. Así, entre políticos corruptos, mafias, guerrillas y paramilitares, el país era un absoluto infierno, en el que asesinatos, tanto selectivos como en masa, atentados, venganzas políticas, alianzas con paramilitares y demás fechorías estaban a la orden del día. En los siguientes años, Virgilio Barco tuvo que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARC y el ascenso absoluto del Cártel de Medellín, con el que también se intentó negociar.